En este video vamos a ver a 5 gobernantes que pasaron a la historia por sus problemas mentales, ya sea por pasar demasiado tiempo encerrado, por problemas genéticos o por tomar algunas sustancias. En el puesto 1 tenemos a Felipe V de España. Andaba croando y desnudo a 4 patas saltando por todo el palacio. Además tenía un extraño síndrome en el que se creía zombie. Felipe V de España es recordado por muchos prácticamente como una caricatura, un ser desaliñado con problemas mentales que no le gustaba bañarse y adicto al sexo. Aunque todo esto es cierto, también es cierto que fue un rey muy importante para España. En su gobierno se modernizó el Estado, se fortaleció la armada y el ejército y además se apoyaron las ciencias y las artes. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una profunda inestabilidad mental. Su deterioro fue progresivo, pasó de ser un joven brillante a un hombre aislado, dominado por el miedo, los delirios y la depresión. También se podía ver en él una profunda ambivalencia porque por un lado era una persona con una sexualidad muy fuerte, pero también una persona muy religiosa. Esto lo llevaba a tener conflictos internos constantemente. Durante sus crisis evitaba bañarse por miedo a ser envenenado e intentaba montar a los caballos bordados en los tapices del palacio. Su enfermedad avanzó tanto que llegó a sufrir el síndrome de Cotard. Las personas que tienen este síndrome creen realmente que están muertas y que se están pudriendo poco a poco. Estudios modernos sugieren que tenía trastorno bipolar y depresión mayor, variando entre estados de euforia y estados de apatía. Cuando su mente ya estaba demasiado deteriorada, optaron por encerrarlo en una habitación. Su esposa Isabel de Farnesio intentó recurrir a la música como terapia y le llevó a un famoso castrato de la época llamado Farinelli. Farinelli le cantaba desde la habitación contigua y por momentos parecía que él reaccionaba porque buscaba hablar, pero luego solo emitía sonidos. Número 2. El sultán Mustafa I. Se la pasaba corriendo por todo el palacio buscando entre los armarios a su hermano muerto. Mustafa I fue un sultán otomano que gobernó 2 veces en el siglo XVII y que en ambas ocasiones fue depuesto por su estado mental. Por esto es recordado como uno de los sultanes más débiles del Imperio Otomano. Cuando llegó al poder por primera vez ya había pasado 14 años en un café, aislado con concubinas y consumiendo opio. El café era una jaula de oro en donde se encerraba a los posibles herederos al trono para evitar problemas de sucesión. Adentro tenían acceso a prácticamente todo, lo único era que no podían salir. Esto se comenzó a implementar después que el sultán Mehmed III se le pasara la mano y asesinara a 19 de sus hermanos para evitar que le quitaran el poder. Cuando Mustafa I salió del café estaba muy deteriorado mentalmente. En lugar de gobernar se dedicaba a burlarse de los ministros, les tumbaba el turbante o se paseaba con esclavas prácticamente desnudas por todo el palacio sabiendo que esto era muy mal visto en la época. Además intentaba alimentar a peces con monedas de oro y contrataba a cualquier persona para puestos muy importantes como agricultores o cualquier persona que se encontrara por el camino. Con todo lo que hizo era suficiente para que en aquella época lo hubiesen ejecutado, pero su madre convenció a todos para que solo lo encerraran en el café. Unos años después lo tuvieron que sacar de nuevo del café porque era el único que podía gobernar, pero en ese momento estaba peor. Se negaba a salir y cuando por fin salió pasaba con miedo y con alucinaciones. Buscaba a su hermano que acababa de morir por todo el palacio creyendo que si lo encontraba lo regresarían de nuevo al café. Debido a su estado mental lo volvieron a regresar al café en donde pasó el resto de su vida. Número 3. Emperador Qin Shi Huang. Bebió mercurio pensando que iba a alcanzar la vida eterna, pero solo le produjo alucinaciones y paranoia. Qin Shi Huang fue el hombre que unificó China en el 221 a.C., acabando con años de guerras. Centralizó el poder, unificó la moneda y la escritura y comenzó a construir lo que se convertiría en la Gran Muralla China. Sin embargo, también estaba obsesionado con la inmortalidad. Recorría todo su imperio buscando a alquimistas y a médicos para que le dieran elixires de la vida eterna. Curiosamente, la mayoría de elixires que tomó tenían mercurio, que ellos no lo sabían, pero es altamente tóxico y produce daño neurológico. El deterioro neurológico de Qin Shi Huang se vio en su comportamiento errático. Tenía paranoia extrema, cambiaba cada rato de lugar por miedo a ser asesinado, mandaba a ejecutar a personas sin ninguna razón y tenía fuertes alucinaciones. Con toda seguridad, el mercurio que él creía que le iba a dar la vida eterna terminó recortándosela y falleció a los 49 años. Bonus: Abdalá Bucaram. Usaba el bigote al estilo Hitler y coqueteaba con ideas supremacistas. Abdalá Bucaram es un político ecuatoriano, carismático, populista y profundamente polémico que fue presidente en 1996. Sin embargo, a los 6 meses le quitaron el cargo por incapacidad mental. Aparte de su bigote, también tenía otras cosas raras como viajar con una banda por todos sus mítines
mítines, cantar antes de dar un discurso, contrató a Diego Maradona por $1 millón para un partido amistoso, se comparaba con Jesús o Gandhi, cuando era policía andaba por las calles bajándole el ruedo de la falda a las muchachas para que no se les vieran tanto las piernas, y en público actuaba disparatado y errático. Número 5. Emperador Zende. Escuchaba la voz de un supuesto general que le daba órdenes y él salía corriendo a ejecutarlas. Zende fue un emperador chino que gobernó a principios del siglo XVI, pero que nunca mostró interés real por gobernar. Prefería la diversión, el placer o cazar antes que cualquier responsabilidad imperial. Escuchaba la voz de un general llamado Su Shou al que él mismo obedecía. Se disfrazaba de soldado y salía a cumplir sus propias órdenes, dejando abandonadas todas sus responsabilidades como gobernador. Mandó a construir un mercado falso dentro del palacio y obligó a sus ministros a disfrazarse de tenderos. Así él podía pasearse entre ellos como una persona común, y cuando alguien le hacía una mala cara o un mal comentario por aquella inútil actividad, lo mandaba a castigar o a ejecutar. Se dice que era un niño que aprovechaba el poder que tenía como emperador para llevar a cabo sus juegos. Entre sus actos más irresponsables se recuerda que en un festival de velas mandó a recoger toda la pólvora y a introducirla dentro del palacio donde se iba a llevar a cabo el festival. Lo que ocurrió fue inevitable, una explosión que acabó con todo el palacio. Número 6. Fernando VI de España. Fingía que era un fantasma y le mordía la nariz a sus sirvientes. Fernando VI fue rey de España desde 1746 a 1759, hijo de Felipe V, el que vimos en el primer puesto. Su reinado fue relativamente estable y pacífico, centrado en la recuperación económica, hasta que su mente colapsó. Fernando tenía una personalidad relativamente normal, pero la muerte de su esposa Bárbara de Braganza en 1758 lo rompió. Antes de ese momento tenía una personalidad bastante fuerte y lo podemos saber por una anécdota que quedó registrado. Fernando estaba cansado por las intromisiones de su madrastra en asuntos de la corte, así que decidió alejarla. Su madrastra Isabel de Farnesio, que era una mujer sumamente dominante, quiso saber por qué la estaba alejando de la corte y le escribió una carta, a lo que Fernando le respondió: "Lo que yo determino en mis reinos no admite consulta de nadie antes de ser ejecutado y obedecido". Con esta simple anécdota nos damos cuenta que no era un pusilánime, pero después de la muerte de su esposa todo cambió. Primero vino la depresión profunda, la apatía, el aislamiento, el insomnio, el descuido completo de sí mismo, y poco a poco fue empeorando más y más. Comenzó a sufrir de un miedo constante a morir. Su médico Andrés Piquer escribió: "Padecía unos temores sumos creyendo que a cada momento moría". Comenzó a correr desnudo y a bailar por el palacio, atacaba y mordía a sus sirvientes, decía que estaba muerto o que era un fantasma, y se negaba a dormir en su propia cama, haciendo una improvisada con 2 sillas y un banco. En sus últimos días ya no podía hablar con coherencia, su cuerpo comenzó a fallar, desnutrición, problemas respiratorios, y quedó completamente postrado en una cama. Estudios modernos sugieren que una demencia que avanzó muy rápidamente explicaría todos estos síntomas. Y hasta aquí llegó el video del día de hoy. Si te gustó, me ayudaría mucho que te suscribieras o le dieras like, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.